Los orígenes de Grecia. Desde el Paleolítico se atestigua la presencia del hombre en Grecia, 3200 a.C. a 2000 a.C. y en Asia Menor. En la isla de Creta se desarrolló la primera civilización avanzada, la cretense o minoica. Durante su época de mayor esplendor, se construyeron los palacios de Nosos, Festos y Aiga Triada. Por otro lado, los aqueos o protohelenos se establecieron en la Argólida, donde construyeron las fortalezas de Tirinto y Micenas, de las que derivó el nombre micénica, que se da a su elevada civilización, asimiladora de la cultura minoica. Hacia el 1550 a.C. comenzó un periodo de apogeo a ambos lados del mar Egeo, que culminó con la conquista de Creta. A comienzos del siglo XII a.C., los dorios irrumpieron en la Grecia continental. En consecuencia, los aqueos emigraron al Peloponeso, los jonios al Ática, a Eubea y a las Cícladas, y los eolios a Tesalia y a Beocia. Además, esa invasión incrementó el proceso de emigración de colonos griegos hacia el litoral de Asia Menor y provocó la fragmentación de Grecia en ciudades-estado. Las civilizaciones de Grecia. La civilización egea y cicládica. Las primeras civilizaciones registradas en lo que actualmente es Grecia son las civilizaciones prehistóricas, que no produjeron registros escritos y por tanto solo se pueden estudiar mediante la arqueología. La civilización minoica. Es la primera civilización del mundo griego y floreció en la isla de Creta. Sus habitantes se establecieron a la zona hacia el año 6000 a.C. y alcanzó el esplendor entre los años 2000 a.C. y 1600 a.C. Contaban con abundantes riquezas acumuladas gracias al comercio con otras ciudades de la Edad de Bronce y a la fertilidad de su suelo que producía aceitunas, cereales y vino en abundancia. Todo el sistema económico se centralizaba en torno a sus ricos palacios, caracterizados por su decoración a base de escenas pintadas en los muros o frescos. Se trataba de construcciones edificadas cerca del mar y son una muestra del desarrollo artístico y arquitectónico de la cultura minoica. La civilización micénica. Del año 1600 a.C. hasta el 1100 a.C., Grecia disponía en la Edad de Bronce de centros palaciegos importantes que dominaban a distintos territorios, entre ellos Micenas, que fue uno de los centros principales de sus actividades. El rey o señor vivía en estos grandes palacios que desempeñaban el papel de cuartel general del ejército y centro administrativo. El pueblo micénico se caracterizó por su activo comercio marítimo y sus numerosas exportaciones de productos manufacturados. Alcanzaron su cenit sobre el año 1600 a.C. y poco a poco fueron desapareciendo los palacios en circunstancias aún desconocidas hasta la invasión de los dorios. Civilización clásica y posclásica. No es fácil delimitar la civilización griega ni en cuanto a espacio ni a tiempo. Convencionalmente se hace la siguiente división: la arcaica del 723 al 453 a.C., la clásica del siglo V al siglo VIII a.C. y la helenística del siglo III al siglo I a.C. En este curso histórico surgieron varios hechos importantes y fundamentales en la formación definitiva de lo que fue Grecia posteriormente. La formación de las polis, el siglo V a.C., la edad ateniense, las guerras médicas o las del Peloponeso, la preeminencia de Macedonia y la extensión por Asia del mundo helenístico. La dominación romana en el siglo II a.C. pondría punto y final a la civilización griega políticamente, pero dejaría una impronta indeleble en sus invasores a través de los siglos.